Muy buenas tardes, tengan todas ustedes, sean bienvenidas, bienvenidos a este su programa Creciendo en la Gracia. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, buenas nuevas. Y queremos saludar a todos los que están en el área metro de Memphis, en Arkansas, en Mississippi, en Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, Las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar sintonizados. A todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, gracias, muchas gracias por sintonizarse. Y bueno, quiero dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Science busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene temas específicos para hacer de tu celebración algo muy especial. Y si tú quieres personalizar un regalo o una camisa, busca a Silvia García en Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Consulta su página, ella tiene ideas muy bonitas para personalizar un regalo y hacer de esa ocasión algo muy especial. Y nuestra amada Iglesia Calvario y Compañerismo Cristiano, gracias por su compromiso, su amor por la verdad. Gracias a todos y cada uno con sus aportaciones, diezmos y ofrendas hacen posible que el Evangelio de Jesucristo llegue hasta donde tú nos estás escuchando. Y esta tarde queremos regresar al corazón de Dios, al Salmo 119. Recuerda, este Salmo 119 es dicho por los expertos, el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque es el capítulo más largo del libro de los Salmos, porque es el que contiene más de 170 referencias a la palabra de Dios. Es ahí en donde queremos descansar nuestra alma, nuestro corazón, y queremos traer verdades que permanecen a nuestras vidas, verdades que quitan mentiras que hemos creído, verdades que vienen y renuevan nuestro entendimiento de tal manera que podamos experimentar una nueva vida, una relación con la palabra de Dios, una relación con Dios a través de la palabra, de la oración, y una relación con Dios a través de la iglesia. Estas tres cosas importantes, estos tres pilares son importantísimos en la vida de un creyente. Y llegamos a la sección de la letra Sade, que es la estrofa número 18, y este salmo está escrito en forma de acróstico, y el papá del comentarista Matthew Henry decía, ¿verdad? Le decía a sus hijos que era importante leer este salmo un versículo cada día, de tal manera que pudiera leerlo 2 veces al año completo y meditar en cada uno de estos versículos. ¿Por qué recomendaba a sus hijos esto? Porque tiene este Salmo 119 todo el fundamento para que podamos entender lo que significa la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. ¿Por qué hacer una vida devocional a través del Salmo de 119? ¿Por qué? Porque hará que la palabra de Dios sea tu autoridad, sea tu luz en momentos oscuros, sea esa lámpara a tus pies, esa lumbrera a tu camino, porque entenderás el carácter de Dios, entenderás la importancia de amarla, la importancia de creerla, la importancia de vivirla, la importancia de ponerla por obra. Y esto te llevará a tener una relación extraordinaria con tu Creador, una relación extraordinaria con y a través de Jesucristo, su Hijo, ¿verdad? Y bueno, dice este versículo 137, justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. Y vamos a estar dándole lectura a todo este salmo. Y dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Y bueno, pues vamos a estar aprendiendo acerca de esta sección Sade, que
nos habla de la justicia de Dios. ¿Y qué es justo? Vamos a hablar de qué es justo. ¿Quién establece lo que es justo? Los gobernantes establece lo que es justo, los sistemas de justicia de un país, establece lo que es justo determinado grupo de personas, determinadas instituciones. ¿Quién establece lo que es justo? Muchas veces las instituciones que se dedican al impartimiento de justicia pasan horas deliberando para establecer una justicia en un mundo que vemos que está cada vez en caos. Y muchos padres estamos sinceramente preocupados por lo que está sucediendo en el sistema educativo. Hay una crisis de inmoralidad que preocupa a los padres. Y ahora, ¿verdad? Las prioridades han cambiado dentro de los currículos escolares, ya que el conocimiento intelectual, las matemáticas, las ciencias, las artes, la literatura, la biología, la química y todas esas materias que para los estudiantes eran académicamente indispensables, ya no son la prioridad, ¿verdad? En las aulas escolares ahora la prioridad es corromper en el nombre de la justicia, corromper en el nombre de los derechos. Se enseña como libertad y como justicia prácticas inmorales, ¿verdad? Se ha hecho a un lado la biología, la anatomía, la anatomía del cuerpo humano. ¿Para qué? Para adoctrinar a nuestros niños que no tienen una edad, ni la madurez, ni la capacidad de elección, y le están enseñando y les están influyendo a prácticas que en el nombre de la justicia y de la libertad niegan el género, hombre y mujer, niegan el matrimonio entre dos personas de un mismo género. Y todo esto en el nombre de la libertad y en el nombre de la justicia. La justicia que ha establecido un hombre, el hombre, ¿verdad? Quitando a Dios de la autoridad, quitando a Dios de su trono, quitando al Creador, queriendo sacar al Creador de su vida. Un hombre que huye de Dios para encontrarse con su propia justicia. Y vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. De regreso, gracias por quedarte. Estamos meditando en el Salmo 119. Va a ser la meditación de la semana de los versículos 137 en adelante al 144. Y comienza el salmista: justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios, y rectos tus juicios. Y estábamos hablando, ¿qué es justicia? ¿Quién establece la justicia? Muchas veces vemos las instituciones, los gobernantes, los políticos, sistemas, ¿verdad?, creados por el hombre de justicia. Y en el nombre de la justicia vemos toda esta corrupción moral que ahora ha desplazado todo lo que es el área académica para poder traer en el nombre de la justicia y de la libertad esta corrupción inmoral a los niños, esta corrupción inmoral dentro de todas las instituciones educativas, en donde en el nombre de la justicia se enseña, ¿verdad? Se niega la biología, se niega el género y se niega la anatomía del cuerpo humano de un hombre y de una mujer. Entonces, en el nombre de esa libertad, en el nombre de esa justicia, pues nos encontramos con la corrupción más grande de la historia a nivel educativo, ¿verdad? En el nombre de la justicia, ahora se enseña que el uso de las drogas, ¿verdad?, que altera el sistema nervioso central, que daña de forma permanente las neuronas del cerebro, es justo y es una elección de cada persona, ¿verdad? Es justo que un niño y un joven que no tiene la suficiente edad y madurez para elegir, ahora puedan hacer uso de todas estas drogas como marihuana, como cocaína, y ese no es un problema. ¿Por qué? Porque en el nombre de esta falsa justicia y esta falsa libertad, entonces estamos enfocados desde los senados, desde las instituciones políticas, es una campaña completamente de adoctrinamiento en contra de lo que es justo, en contra de lo que es correctamente moralmente correcto, ¿verdad? Es justo que tú, que tienes 50, 40, 30 años, tengas el deseo de tener una relación íntima con un menor de 5 o 6 años. ¿Por qué? Porque a esto le es llamado, en el nombre del progreso, justicia.
que no es un progreso, es un retroceso. ¿Por qué? Porque ¿quién dice lo que es justo? Lo que cada quien quiere, eso es lo que en este momento se está promocionando como justicia. En el nombre de la justicia se han asesinado en el vientre de sus madres a más bebés, ¿verdad?, que en el holocausto mismo. Entonces estamos en una sociedad en donde cada quien se erige en su propia justicia y en el nombre del respeto, en el nombre de los derechos, en el nombre de la libertad. Todo esto falso, ¿verdad? El hombre está yendo a una sociedad corrupta, a sembrar, ¿verdad?, futuros hombres y mujeres que no tienen normas morales, que no tienen, que han sacado literalmente a Dios de sus vidas. Y así podríamos seguir hablando de falsa justicia, podríamos seguir hablando de adoctrinamiento, pero tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque hay un Dios justo, hay un Dios que no se fue y dejó su creación a su discreción y a que ellos establecieran justicia. No, Dios es justo, Él es justo y ha dejado establecida su justicia en su palabra. Es por eso que en esta sección nos vamos a encontrar con cinco veces la palabra justicia, y es ahí donde nosotros queremos encontrarnos con la justicia de Dios. ¿Qué quiere decir Dios con justicia? Tenemos que entender esto. Y como padres, pues muchas veces nos preocupa ver la situación de las escuelas. Muchos padres hacen el esfuerzo, ¿verdad?, por poner a sus hijos en escuelas cristianas de buena reputación, en donde las normas, la disciplina, pues sean altas, ¿verdad?, a fin de que los estudiantes aprendan a conducirse de acuerdo a estas normas, a estas disciplinas, a la justicia establecida dentro de estas instituciones, ¿verdad? Y bueno, pues esperamos que nuestros hijos abandonen, más bien, esperamos que nuestros hijos absorban todo este tipo de conducta y de disciplina, pero sucede que cuando nuestros hijos dejan esa institución, esa fortaleza de justicia, entre comillas, ¿verdad?, que representa una escuela, para ir a la universidad, muchas veces nuestros sueños de ver chicos y chicas maduras entregados a Dios con la centralidad de Jesucristo en sus vidas, pues nos damos cuenta de que la realidad se desvanece, se ponchan nuestros globos, nuestras ilusiones, nuestra esperanza, y nos preguntamos muchas veces qué hicimos mal. ¿Por qué? Porque ellos abandonan todo eso para entregarse pues totalmente a sus deseos, ¿verdad? Y nos preguntamos qué hicimos mal. Y si se supone que estaba en una escuela cristiana, se supone que nosotros les enseñamos con nuestro ejemplo, les enseñamos a leer la Biblia. Vivimos con tanta frecuencia esta triste situación, desafortunadamente, ¿verdad? No se debe a la falta de interés de los padres, no se debe a la incongruencia muchas veces de los padres, porque siempre estamos preguntándonos ¿qué hicimos mal? ¿Qué hicimos mal? Bueno, la mayoría de las veces se debe a un falso entendimiento de lo que es la justicia, y como resultado obtenemos muchas veces lo contrario a lo que en realidad deseamos para nuestros hijos. La realidad es que las normas altas de moralidad, una forma de vestir, los no hagas, no vistas de tal manera, no te pongas determinadas cosas, esto no es correcto para un hombre de Dios. Todas esas normas y reglas morales no producen lo que realmente Dios quiere establecer y definir como justicia para los hombres. Ser estrictos tampoco. Enojarnos, pues mucho menos, ¿verdad? Santiago nos dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Otras versiones dicen, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. La ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que prestar especial atención a esta sección que nos va a enseñar acerca de la naturaleza de Dios, la naturaleza de su palabra, la naturaleza de su justicia, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tenemos la justa palabra de Dios, que es indudablemente justa, pero también es eterna. Y desde luego que vamos a aprender de nuestra propia naturaleza, ¿verdad? ¿Qué hay de nuestra propia naturaleza? Y cómo esta palabra justicia se puede ver en nuestra vida
práctica. ¿Cómo podemos tener el parámetro de la justicia de Dios de formas prácticas en nuestra vida? Mientras más nos conocemos, más nos damos cuenta lo justo que es Dios y el nivel de injusticia que hay en nuestro corazón perverso y engañoso. Cuando este corazón no es regenerado por la palabra de Dios, cuando este corazón no tiene el entendimiento de lo que Dios habla, cuando dice que Él es justo, Dios es justo. Y vemos una mezcla del carácter de Dios por toda la Biblia cuando habla de su justicia, cuando habla de su misericordia, cuando habla de su gracia. Y nosotros necesitamos tener el entendimiento preciso de qué significa que Dios sea justo. Vamos a ver que en Éxodo, ¿verdad? Como Dios dice que Dios es justo y no dará por inocente al malvado. Así como es justo, así como es bueno, así como es misericordioso, así como Dios es amor, todas estas características de su carácter, todas estas atributos que Él tiene en su carácter, el principal atributo es que Él es justo. Tan justo es que Él exigía para poder cumplir sus propias normas toda la justicia, toda su justicia, ¿en dónde? En su Hijo Jesucristo. Él fue justo y tuvo que descargar toda su ira del pecado de todos los hombres sobre su Hijo Jesucristo. Tan justo es Dios que podemos ver el Calvario, podemos ver a la cruz. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con, ¿por qué si Dios es justo hay tanta muerte? ¿Por qué si Dios es justo hay enfermedad? ¿Por qué si Dios es justo los bebés que sí son deseados muchas veces mueren en los brazos de sus padres? ¿Por qué si Dios es justo hay tanta hambre? Todo esto se debe a la injusticia del hombre. Dios es justo y el hombre con ese pecado con el que nacemos, con esa caída que hubo en Edén, lo corrompió todo, con el engaño de Satanás. Serás como Dios. Recuerda, el propósito de Dios no era que el hombre se fuera tras su propio camino. El propósito de Dios fue que disfrutara de comunión con Él, en este lugar especial que Dios creó para que el hombre y Dios se encontraran, llamado Edén. Y perfecto no fue suficiente para Eva. Perfecto y completo y pleno no fue suficiente para ella. Ella quiso ser como Dios. Fue engañada por Satanás, compartió este engaño con su marido y vino la tragedia del hombre, la caída del hombre que hizo esta separación entre Dios y el hombre. Recuerda, el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era un lugar de deleite, un lugar perfecto, un lugar en donde el hombre iba a tener comunión perfecta con Él. Pero tenemos esperanza. ¿Por qué? Porque Él, en el mismo momento de la caída, prometió un Salvador y prometió restaurar esa caída. ¿Cómo? A través de la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. De regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de la justicia de Dios. ¿Qué es justo? ¿Por qué siempre nosotros sentamos a Dios en el banco de los acusados? ¿Por qué no vemos nuestra condición, nuestra propia condición de injusticia? Muchas veces pensamos que lo haríamos mejor que Dios. Nos atrevemos a pensar que lo haremos mejor que Él. Muchas veces nos atrevemos a pensar que somos más justos que Él, que nosotros no permitiríamos muerte, nosotros no permitiríamos hambre, nosotros no permitiríamos toda la cuestión de asesinatos, no permitiríamos violación, pero no nos ponemos a pensar que Dios no se movió del lugar. El que se movió del lugar fue el hombre. El hombre le dio la espalda a Dios. Le dio la espalda a Dios. Y esa es la historia de cada uno de nosotros. Todos nosotros nos hemos ido tras nuestros propios sueños, le hemos dado la espalda a Dios, tras nuestro propio camino, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dios mandó a su Hijo para resolver este problema. Lo prometió desde Edén. Él prometió darnos un Salvador. Y es tan justo
tan justo, que sabía que ningún hombre en el pasado, ningún hombre en el presente, ningún hombre en el futuro puede resolver o podía resolver este problema con Dios de separación eterna más que su Hijo. Tenía que ser una norma perfecta. ¿Para qué? Para podernos reconciliar con Dios. Y esa norma perfecta fue en Jesucristo. Él nació, ¿verdad? Como cualquier hombre, pero siendo Dios. ¿Para qué? Para cumplir toda justicia, la justicia que Dios requería. Es por eso que cuando hablamos de justicia, tenemos que voltear hacia la cruz, tenemos que ver la cruz del Calvario, tenemos que recorrer nuestros ojos a través de la palabra de Dios para poder entender que si vemos toda esa muerte, toda esa destrucción, toda esa corrupción, no es más que a causa del pecado. Hombres que no son regenerados, lo único que pueden producir y lo único que podemos esperar de esos hombres y de esas vidas no es más que autodestrucción por el pecado que mora en nosotros. Es hasta que somos alumbrados por la palabra de Dios, somos alumbrados por Jesucristo mismo, que entendemos que Dios es justo y nosotros somos pecadores. En Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Es una roca, ¿verdad? Nos dice esta porción. Su obra es perfecta. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Dios de verdad. Entonces me hace pensar que hay dioses falsos. Sí, hay dioses falsos. El falso Dios yo mismo, que quiere establecer a como de lugar su propia justicia. El falso engaño de tú no necesitas a Dios, tú eres Dios. ¿Te das cuenta? Yo espero que a la luz de estos textos tú y yo podamos descubrir realmente cuán injustos son los pensamientos de un hombre no regenerado, un corazón perverso y engañoso, y cuán justo es Dios con sus pensamientos. Job 4:17 dice: ¿será el hombre más justo que Dios? Hace esta pregunta. ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? La respuesta es no. El hombre no, en nosotros no hay justicia. Somos totalmente vendidos a una naturaleza pecaminosa sin Jesucristo en nuestras vidas. Es por eso la urgencia de que Jesucristo pueda ser Señor de tu vida. ¿Para qué? Para que puedas renovar tu entendimiento, tengas una nueva vida y el viejo hombre sea revestido del nuevo, de la justicia de Dios, que cuando Dios el Padre te vea, pueda ver la justicia de Jesucristo en ti. Es imposible que nos mire a través de nuestra propia justicia. No podemos, seríamos consumidos, ¿verdad? Salmo 7:9 dice: acaba con la maldad de los perversos y defiende al justo, pues tú miras lo profundo de la mente y el corazón, oh Dios justo. Dios es mi escudo, quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Dios está airado con el pecado. Dios está airado con el pecador no arrepentido, ¿verdad? Pero con el pecador humillado, con el pecador que reconoce que le necesita, que reconoce que no es su propia justicia, que puede ver con mucha claridad que tiene un Dios justo. Bueno, Él es su escudo. Él es quien salva a los de corazón recto y sincero. Dios es un juez honrado y todos los días está airado con el malvado. Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de ustedes y por tanto será exaltado teniendo de ustedes misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas características, cuántos atributos de Dios en estos textos? Jehová esperará para tener piedad de ti. Él está esperando pacientemente
A ver cuánto tiempo más vas a seguir estrellándote con tu propio razonamiento. Cuánto tiempo más vas a fracasar en tu propia justicia. Él está esperando para tener piedad de nosotros. Dice, y por tanto será exaltado, teniendo de ustedes misericordia, dándonos lo que no merecemos. Dios es justo, pero en este momento nos da lo que no merecemos. Cuando tenemos un corazón sincero, cuando venimos sinceramente al arrepentimiento, cuando reconocemos que Él es Dios, porque Jehová es justo. Y dice, bienaventurados, felices y dichosos. Recuerda esta palabra, bienaventurados, muy felices y dichosos, todos los que confían en Él. Todos los que confían en Él, los que no están parados en su propia justicia, en su propia prudencia, con los puños al cielo reclamando a Dios, ¿verdad? Esdras 9:15 dice, oh Señor Dios de Israel, tú eres justo. Nos acercamos a ti con nuestra culpa, sin ser más que un remanente que ha escapado, aunque en semejante condición ninguno de nosotros puede estar en tu presencia. Y es así, nos acercamos a Él con nuestra culpa. Aún con nuestra culpa no podríamos estar en su presencia. Pero sin embargo, hoy por hoy, a través de su misericordia, a través de su gracia, hoy más que nunca, a través de su Hijo Jesucristo, podemos acercarnos a Él. Podemos acercarnos a Él, podemos entrar en ese trono de la gracia del regalo inmerecido que Dios nos da. Vamos a ampliar más este concepto de justicia, de gracia y de misericordia a lo largo de la semana, a fin de que podamos entender qué sucede cuando nosotros queremos alcanzar la justicia en nuestras propias fuerzas, qué sucede cuando nos esforzamos para hacer las cosas justas, buenas y rectas, cuando de pronto nos enfocamos en todas las cosas externas. No te vistas, no te pongas, sí ponte, no te pongas, peínate, no te peines, todas esas cosas, cuando queremos ganar justicia a través de nuestras obras, a través de nuestras acciones, a través de nuestra apariencia externa, un contraste grandísimo con aquellos que se humillan, con aquellos que hallan gracia delante de Dios, su favor inmerecido, cuando reconoces todas tus incapacidades, pero reconoces y puedes ver cuán necesitado estás de la gracia de Dios. ¿Debido a qué? Debido a que su justicia nadie la puede alcanzar. Nadie. Pero sí ha dejado su gracia, su misericordia, su favor inmerecido. El saber que tenemos un Dios bueno, un Dios compasivo, un Dios perdonador, que una y otra vez, perdona nuestras iniquidades, que una y otra vez está abierto al arrepentimiento, al perdón, listo para restaurarte, listo para rescatarte. Y hoy por hoy necesitamos ser rescatados de nuestra propia justicia, de ese pensamiento que acusa a Dios, ese pensamiento que levanta los puños delante de un Dios justo y bueno y un hombre totalmente corrupto, condicional y vendido al pecado. Vamos a ir a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando en esta sección del Salmo 119 llamada Tzade, del versículo 137 al 144. Vamos a estar observándolo y vamos a ver cómo la palabra justicia es el énfasis de esta sección. Más de 5 veces está la palabra justicia. Vamos a aprender que la palabra de Dios es justicia, que la palabra de Dios es y contiene justicia y eternidad. Así es de que vamos a hablar de la gracia, vamos a estar hablando de cómo es un Dios con atributos como lleno de gracia, lleno de misericordia, pero un Dios justo que no dará por inocente al malvado. Y cómo podemos ver cada vez que conocemos más a nuestro Dios, cada vez que nos adentramos y profundizamos más en estos atributos, vamos a conocer un poco más acerca
de nuestra injusticia, de cómo delante de la justicia de Dios nosotros quedamos completamente consumidos, quedamos totalmente injustos y necesitados de su gracia, de su misericordia, de su perdón, de su favor, y cómo podemos nosotros venir humillados delante de Él a declarar que Él es justo, que es un Dios justo, que es un Dios que su palabra es justicia, pero también en su palabra podemos hallar descanso y eternidad. En Juan 17, fíjate cómo Jesús ora cuando está orando en su oración. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Cómo Jesús apela a la justicia de Dios. Podría decir Padre bueno, Padre amoroso, pero Él eligió orar Padre justo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. ¿Quiénes son estos? Ahí podría estar tu fotografía, la mía. ¿Reconoces que el Padre envió a su Hijo? Que ese Padre justo envió a su Hijo Jesucristo al mundo. ¿Para qué? Para que con el amor con que el Padre amó a Jesús esté en ti, y que Jesús mismo esté en cada uno de nosotros. Son cosas demasiado grandes que muchas veces no alcanzamos a entender, pero que el Espíritu Santo con gemidos indecibles intercede por nosotros para darnos esta comprensión, para que nuestro corazón se haga chiquito y que podamos entender cuánto Dios nos ama, cuán justo es que envió a su Hijo en esa justicia. Por eso dice Pedro, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El fin es que cuando reconocemos esa injusticia que hay en nosotros, el pecado que nos asedia, cuando reconocemos que estamos huyendo de la justicia de Dios y huyendo de Dios, podamos encontrarnos con este justo que pagó por los injustos y que el propósito es para llevarnos a Dios. Tienes que saber que Dios no quiere tomar ventaja de ti. Tú y yo no tenemos nada que ofrecerle, absolutamente nada. Sin embargo, Él en su amor sí nos ofrece su justicia para llevarnos a Dios. ¿Qué puedes tener tú? ¿Qué puedo tener yo? Como para que un Dios tan eterno y tan grande quiera compartir su cielo con alguien como yo, con alguien como tú. Si no es solamente su amor, su compasión, si no es solamente su anhelo de revertir la caída del hombre y de volver a traer a Edén al hombre, de que Él pueda tener comunión con Él, de que Él pueda convivir libremente en lo que Él diseñó desde el principio. Necesitas meditar profundamente en esto. Dios no quiere tomar ventaja de ti. No hay nada que le podamos ofrecer. Nada. Pero sí podemos volver nuestros ojos a Él y podemos decirle, Señor, te necesito. He corrido detrás de mi propia justicia. He corrido detrás de mis propios planes y lo único que he encontrado es heridas, es vergüenza, es fracaso. Pero ahora me vuelvo a ti. Entiendo tu justicia. Entiendo que no eres injusto. Entiendo que tú eres justo. Entiendo cuánto necesito tu perdón. Y díselo en una oración. En una oración no confiando en tus propios méritos, en una oración confiando en los méritos de Jesucristo, en una oración entendiendo que Jesucristo vino a ser el pago de la justicia que Dios requería. El justo por los injustos, con el propósito de llevarte a Dios, con el propósito de que tu nombre
está escrito en el libro de la vida, con el propósito de que, de la manera que está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el justo juicio de Dios, tú puedas hallarte vestido de la justicia de Jesucristo, que tú puedas hallarte con el abogado a tu lado, que digas, sí, es culpable, pero yo pagué por él. ¿No te gustaría rendirle tu vida a Jesucristo? ¿No estás cansado de fracasar? ¿No estás cansado de correr detrás de tu propia vida, detrás de tu propia justicia, pretendiendo ganarle a Dios? Recuerda, Dios gana siempre. No podemos ganarle a Dios. Te puedes engañar pretendiendo pensar que le ganas a Dios. Pero nosotros somos los que ganamos cuando volvemos nuestros ojos a Él. Cuando reconocemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Y hoy es ese día. Hoy es ese día en que tú puedes hacer una decisión con Cristo. Hoy es ese día que quizás tú estabas simplemente esforzándote en hacer justicia, en ser justo, en ser bueno, en vestirte de determinada manera, en hacer, en no hacer. Pero quizás hoy es el día en que te puedas parar frente a la cruz y entender la justicia de Dios. Y verte necesitado de su gracia, de su perdón, de su misericordia. Y Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas. Te pedimos que nos des entendimiento y comprensión espiritual de quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. De que tú te acuerdas que somos polvo, Señor. Y nos ofreces una nueva vida en Cristo. Y nos ofreces tu perdón. Y Señor, aquí estamos, pidiéndote que nos concedas arrepentimiento genuino, Señor. Un arrepentimiento que nos dé un cambio de vida, Señor. Ya no en nuestra justicia ni en nuestras fuerzas, sino fundamentado en tu gracia, en tu perdón y en tu misericordia. Señor, gracias por ofrecernos esta nueva vida. Gracias por darnos un nuevo nacimiento. Gracias por traer a tu Hijo, Señor, a la cruz del Calvario, resucitarlo al tercer día, para que podamos tener vida eterna juntamente con Él. Y oramos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, muchas gracias por acompañarme. Quiero dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en 2 locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Science busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Y Naps and Crafts, camisas y regalos personalizados. Gracias, familia Calvary, por su compromiso, su amor por la verdad. Y recuerda, estas son verdades que no cambian. Verdades que no cambian. Dios es justo. Dios es justo. En Él podemos encontrar justicia. Dios es bueno. Dios está lleno de misericordia. Y nosotros estamos a una decisión de continuar en nuestra maldad o a una decisión de venir y confesar nuestros pecados delante de aquel que los puede hacer más blancos que la nieve, delante de aquel que los puede poner en el fondo del mar y no acordarse más, delante de aquel que es nueva su misericordia cada mañana. Y en esa misericordia es que no hemos sido consumidos. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos.